gobierno no suele hablar de la mayoría social. No suele porque es un concepto incómodo para Pedro Sánchez. Pero esta vez sí ha querido utilizar a la mayoría social para despreciar la movilización de ayer del Partido Popular. Ganas de escuchar en esa sesión de investidura que es realmente lo importante, porque a la mayoría social de España la escuchamos con mucha rotundidad en las urnas el pasado 23 de julio. En realidad esta reacción es de Isabel Rodríguez tras el Consejo de Ministros, de la portavoz del Gobierno. Es la mejor prueba que tiene el Partido Popular de que al fin algo le ha salido bien. Puede que la movilización de ayer de hecho sea lo mejor, o más bien lo único bueno, que le ha ocurrido en este tiempo postelectoral nefasto para Alberto Núñez Feijóo, que mañana se dirigirá a la nación desde el Congreso, al menos con un cierto chute de autoestima, que es en lo que consistía lo de ayer. Una terapia de grupo. El automatismo, tras cada movilización, es aludir a la escasa afluencia o al pinchazo de la convocatoria por parte del Gobierno. Esta vez no ha sido así, sino que el Gobierno le contrapone la mayoría social, lo cual es un reconocimiento implícito de su éxito, porque además es una estrategia arriesgada. Porque es verdad que un acto político no tiene más representatividad que la que tiene. Pero ¿está seguro el Gobierno de que la mayoría social está a favor de una amnistía del procés para levantar una legislatura que dependa del prófugo Puigdemont? Si es así, resulta bastante extraño que no lo planteara a las claras en la pasada campaña electoral. La brújula con La Torre. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero, es que si algo caracteriza a Pedro Sánchez es que no suele aludir a la mayoría social, porque de hecho él ahora mismo está negociando su investidura como suele, como con una suma de minorías, que no es lo mismo. ¿Por qué? El hecho más revelador de este día, víspera de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, ocurría en la comparecencia de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros. Antes escuchaban ustedes un breve extracto, pero lo sustancial es este pasaje en el que el jefe nacional de Onda Cero, Juan de Dios Colmenero, le hacía la pregunta correcta. Yo tengo una pregunta muy concreta que el Gobierno y que usted misma ha contestado en numerosas ocasiones con normalidad, y es si cree que Puigdemont debe rendir cuentas ante la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues como le hemos respondido con anterioridad y en tantas ocasiones, quizás no haga falta la repetición. Insisto en el momento en el que nos encontramos. Sí, claro que hace falta la repetición. Si lo importante es la repetición, porque lo grave, lo dramático, es que no puede repetirlo. No puede repetir las declaraciones que pronunciaba antes del 23J de inequívoca censura y repulsa de la amnistía. Es más, de la amnistía como la garantía de que Sánchez no había cedido a las pretensiones de los independentistas. Isabel Rodríguez respondía a esta pregunta con una severidad extraordinaria un día antes del 23 de julio de 2023. Pero ya no. Ni ella ni ninguno de los 11 ministros que se expresaron explícitamente contra la amnistía antes del 23J y que desde el 23J no se les ha escuchado una palabra acerca de el perdón de los delitos de Carles Puigdemont. Ni ella ni Pedro Sánchez, que se presentó a unas elecciones con la promesa de traer de Bélgica a Puigdemont para que respondiera a esos delitos. En unas horas Alberto Núñez Feijóo se dirigirá a la nación desde el Congreso de los Diputados en una investidura que sabe fallida. Es un acto político, porque la política también es esto, buscar el tiempo y el lugar donde poder exponer tu programa y contrastarlo con el de tu adversario en el foro que mayor difusión te brinda. El periodista Fernando Garea lo ha escrito muy bien hoy en El Español. Sánchez se presentó a 2 investiduras fallidas con muchos menos apoyos que Feijóo. En 2016 tuvo 130 votos. Dice Garea que 126 en 2019, pero yo creo que aquí se equivoca y son 124. En cualquier caso, bueno, 126, 124, es lo mismo. Feijóo obtendrá previsiblemente 172 en su investidura fallida. Pero esperen, porque en una de las investiduras fallidas de Sánchez, diputados del PSOE llegaron a mandar cartas a cada uno de los diputados del Partido Popular para pedirles la abstención. Hay una pieza de EFE de hace unos años que se titula Sánchez, primer candidato a presidente del Gobierno con 2 investiduras fallidas. ¿Es un acto político la investidura de mañana? Sí. ¿Feijóo sabe que es una investidura fallida? Sí. El mensaje de Núñez Feijóo, toda vez ha comprobado que no tiene una mayoría parlamentaria para la investidura, ha cobrado un nuevo sentido.
Si quieren, llámenlo moción de censura anticipada. Lo que va a hacer es denunciar los planes que Sánchez ya está ejecutando para ser investido. ¿Ya está ejecutando? Sí. Porque la denuncia callejero institucional, periodística o política del PP o del PSOE Caoba puede ser preventiva, pero desde luego no es precipitada. Porque no van a esperarse a denunciar los planes del gobierno hasta que sean hechos consumados. Y de que esos planes siguen su curso y además lo hacen viento en popa, hay indicios muy rotundos. El otro día Oriol Junqueras hizo una afirmación que merecía una explicación del gobierno, y esa explicación no ha llegado. Lo que dijo Junqueras a las puertas del Congreso es que la amnistía no era una exigencia para la investidura, sino para darle la presidencia del Congreso a Francina Armengol. Es decir, que los independentistas ya habrían cumplido su parte. Y que, por tanto, suponemos que tendrían alguna garantía de que el gobierno va a hacer lo propio. Claro, esto explicaría que desde entonces la artillería editorial del gobierno esté planchando a la opinión pública con las bondades de una amnistía en la que nadie creía hasta el 23J. Nadie ha desmentido a Junqueras. Y ahora Esquerra Republicana ha ido un poco más lejos. La portavoz de Esquerra Republicana, Raquel Sans, insiste en que la amnistía se da por descontada y ha asegurado que ya se ha producido incluso un intercambio de documentos. Dice que son textos de carácter técnico. Porque en realidad la parte política ya está resuelta. Estamos ya en las cuestiones más técnicas de esta ley de amnistía, que sabemos que no es fácil, pero ya estamos en esta fase más técnica. La parte política ya está resuelta, así que ahora tenemos que abordar la negociación de verdad, que es esta resolución del conflicto político, y por lo tanto debemos empezar a caminar en dirección al referéndum. Y nadie la ha desmentido, y es improbable que alguien vaya a hacerlo. El negociador Jaume Asens dice más o menos lo mismo a quien quiera escucharle. Y esta vez lo he dicho en los micrófonos de la cadena SER. Lo que dice Asens en realidad es que el gobierno no está ni en una fase exploratoria ni en una fase indagatoria, sino que todo está bastante más avanzado. Y esa es la razón por la que Sánchez habla con tal optimismo de su investidura. Y es verdad que el PSOE está haciendo esto por oportunismo, de manera forzada. Pero tampoco me parece grave. También aprobó la reforma laboral de Yolanda Díaz porque necesitaba los votos de Unidas Podemos. Esto que dice Jaume Asens tampoco es nada nuevo. Es que los socios de Sánchez suelen presumir de ello, de llevarle siempre del ronzal a los lugares que él se ha negado a transitar. Esto es lo que suele decir Rufián, esto es lo que va a decir sin duda Carles Puigdemont, esto es de lo que presume Jaume Asens. ¿De qué si no? Se iban a aprobar los indultos. Ahora lo dice Jaume Asens, que no es cualquiera, es el negociador. Pero antes lo decía Gabriel Rufián. Nosotros lo sentamos en una mesa de diálogo. Institución paraparlamentaria para tratar de desinflamar, como decía en el asunto catalán. Nosotros lo obligamos a aprobar unos indultos, incluso contra el criterio y el informe del tribunal sentenciador. Y ahora será Carles Puigdemont el que diga, no, él no quería, pero efectivamente nosotros hemos conseguido que apruebe la amnistía. Jaume Asens es el hombre que acompañó a Yolanda Díaz a Bruselas. El problema es que, claro, cada vez Sánchez tiene más socios y más radicales, y por eso termina transitando lugares más indeseables. Siempre del ronzal, de acuerdo, pero el resultado es el mismo. Ahora en Ferraz andan repartiendo argumentarios para preparar un plan B. Por si acaso una ruptura en las negociaciones condujera a una repetición electoral. Pero de verdad, ¿puede decirle ahora a la gente Pedro Sánchez que él en realidad está radicalmente en contra de una amnistía y que quiere que Carles Puigdemont sea juzgado? Puede. Si ya incluso ha renegado de la acción judicial del procés. Porque esto es lo sustancial de este ínterim postelectoral. Políticamente, la amnistía ya ha sido concedida. Otra cosa es que sea posible hacer una amnistía penal y con efectos legales. Eso, o que el prófugo se dé por satisfecho.